¿Te has preguntado alguna vez si los eventos que ocurren en lugares sagrados podrían ser señales del regreso de Jesús? ¿Y si lo que estamos viendo en el Monte de los Olivos no fuera solo un fenómeno natural, sino una advertencia profética que marca el inicio de los tiempos finales? En este video exploraremos los indicios, las profecías bíblicas y los hechos actuales relacionados con este lugar emblemático, descubriendo cómo podrían conectar con el regreso de Cristo y lo que esto significa para la humanidad. Prepárate para un análisis sorprendente y revelador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Monte de los Olivos es considerado un lugar tan importante en la historia de Israel y en la vida de Jesús? Este monte no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo cargado de significado espiritual y profético. Desde tiempos bíblicos, ha sido testigo de momentos clave que conectan la historia humana con los planes de Dios. El Monte de los Olivos aparece varias veces en la Biblia, como un escenario de eventos trascendentales. Fue allí donde Jesús enseñó a sus discípulos, oró intensamente y fue elevado al cielo tras su resurrección. Estos acontecimientos lo convirtieron en un lugar sagrado, asociado tanto con la oración como con la intervención divina en la historia. Su cercanía a Jerusalén y su posición estratégica también lo han hecho protagonista de eventos históricos y políticos que han marcado el destino del pueblo de Israel. En la escatología cristiana, el Monte de los Olivos tiene un papel especial en los tiempos finales. La Biblia indica que será un punto central en la segunda venida de Jesús, y que ciertos eventos relacionados con este monte serán señales del cumplimiento de las profecías. Pasajes como Zacarías 14 mencionan movimientos del monte y la intervención de Dios desde este lugar, señalando que no es solo un sitio histórico, sino un indicador profético de los tiempos que se aproximan. Comprender la importancia histórica y bíblica del Monte de los Olivos nos permite interpretar mejor los eventos actuales que ocurren allí. Cada grieta, cada cambio geológico o fenómeno inusual adquiere un significado más profundo cuando se ve a través de la lente de la profecía. Este contexto nos prepara para analizar con discernimiento cualquier señal que pueda anunciar la cercanía del regreso de Jesús y los tiempos finales descritos en la Biblia. ¿Te has preguntado alguna vez si los recientes cambios y fenómenos en el Monte de los Olivos podrían ser una señal directa del regreso de Jesús? Este lugar sagrado, cargado de historia y profecía, ha sido observado durante siglos por creyentes que buscan entender las señales de los tiempos finales, y lo que está ocurriendo hoy no puede ser ignorado. En los últimos meses, diversos reportes han alertado sobre movimientos de tierra, grietas y otros cambios geológicos que han captado la atención de expertos, religiosos y laicos por igual. Analizar estos acontecimientos nos permite explorar la posibilidad de que estemos frente a un evento profético de gran relevancia. El Monte de los Olivos ha sido testigo de innumerables eventos históricos y espirituales. Desde la vida de Jesús, pasando por la historia de Israel y hasta los tiempos modernos, este monte ha desempeñado un papel central en la narrativa bíblica. Fue allí donde Jesús enseñó sobre el fin de los tiempos, donde oró antes de su arresto y donde ascendió al cielo tras su resurrección. Cada uno de estos eventos otorga al monte un valor espiritual único, convirtiéndolo en un símbolo de vigilancia, oración y esperanza para los creyentes. Por esta razón, cualquier fenómeno inusual que ocurra en este lugar es interpretado con atención y seriedad por quienes estudian la profecía bíblica.
Recientemente se han reportado grietas visibles, desplazamientos menores del terreno y otros cambios geológicos que podrían parecer normales para cualquier observador, pero que cobran un significado distinto cuando se analizan desde la perspectiva profética. Los expertos en geología advierten que los movimientos del terreno pueden tener explicaciones naturales, como erosión, lluvias intensas o actividad tectónica. Sin embargo, para quienes leen la Biblia y estudian las señales del fin de los tiempos, estos fenómenos coinciden con lo descrito en pasajes como Zacarías 14, donde se menciona que el Monte de los Olivos se dividirá en dos, abriendo un camino que señala un evento de intervención divina directa. La interpretación profética sugiere que estos cambios no son simples accidentes naturales, sino advertencias que llaman a la humanidad a estar atenta y preparada. La Biblia indica que señales en lugares específicos, como Jerusalén y el Monte de los Olivos, marcarán el inicio de eventos que culminarán con la segunda venida de Jesús. Observar cómo se desarrollan estos fenómenos, compararlos con los relatos bíblicos y analizar los patrones históricos nos permite discernir si estamos presenciando un cumplimiento literal de la profecía o un recordatorio simbólico de vigilancia espiritual. Además, los reportes actuales incluyen testimonios de personas que viven cerca del monte y de visitantes que han notado cambios inusuales en la estructura del terreno. Algunos describen grietas que se amplían con el tiempo. Otros mencionan desplazamientos que alteran caminos y senderos históricos. Estos testimonios, combinados con imágenes y análisis técnicos, crean un panorama que no puede ser ignorado y que invita a la reflexión sobre la cercanía del cumplimiento de la profecía bíblica. Es importante también considerar la reacción de la comunidad científica y de expertos en geología. Si bien muchos atribuyen estos fenómenos a causas naturales, su aparición coincidiendo con el aumento de tensiones políticas, sociales y espirituales en la región, hace que algunos estudiosos de la profecía lo interpreten como un signo de los tiempos finales. La combinación de señales naturales y contextos históricos y espirituales fortalece la hipótesis de que estos eventos podrían estar conectados con la segunda venida de Jesús, tal como lo describe la Biblia. La Biblia enfatiza que en los últimos tiempos habrá señales visibles en lugares específicos que llamarán la atención de quienes buscan entender los planes de Dios. El Monte de los Olivos, por su historia y su rol profético, es un punto focal en estas señales. Observar cambios en su estructura, movimientos del terreno o cualquier fenómeno inusual nos invita a mantener la vigilancia y la oración, comprendiendo que estas señales no son simples curiosidades, sino advertencias y recordatorios de la proximidad de eventos trascendentales. Además, interpretar correctamente estas señales requiere discernimiento. No todo fenómeno natural es necesariamente profético, pero cuando coincidencias específicas se alinean con los pasajes bíblicos y con patrones históricos y espirituales, el significado adquiere mayor relevancia. La observación cuidadosa y la investigación de fuentes confiables son esenciales para separar lo natural de lo profético y para comprender cómo estos eventos podrían indicar que estamos acercándonos al cumplimiento de la profecía de la segunda venida de Jesús. Finalmente, los fenómenos recientes en el Monte de los Olivos deben ser considerados en el contexto de señales globales y cambios en la humanidad. Conflictos en Jerusalén, tensiones internacionales, cambios sociales y espirituales,
y la creciente necesidad de discernimiento y fe coinciden con los patrones descritos en la Biblia para los tiempos finales. El Monte de los Olivos se convierte así en un espejo que refleja tanto los cambios físicos como los espirituales, llamando a la humanidad a estar alerta y preparada. En conclusión, los reportes actuales sobre grietas, movimientos de tierra y otros cambios en el Monte de los Olivos no pueden ser ignorados. Su relevancia histórica, espiritual y profética los convierte en posibles señales del regreso de Jesús. Observar estos fenómenos con discernimiento, compararlos con la Biblia y considerar su contexto global nos permite comprender mejor los tiempos finales y fortalecer nuestra vigilancia, fe y preparación espiritual. Los acontecimientos en este monte podrían estar marcando un momento crítico en la historia de la humanidad y en el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente que el Monte de los Olivos pueda estar dividiéndose y cómo este fenómeno podría estar directamente conectado con las profecías bíblicas sobre el regreso de Jesús? Este lugar sagrado no solo tiene un valor histórico y geográfico, sino que su papel en la escatología cristiana lo convierte en un punto clave para interpretar los signos de los tiempos finales. Cada evento que ocurre allí, desde movimientos geológicos hasta cambios visibles en el terreno, adquiere un significado especial cuando se examina a la luz de las Escrituras y de las señales proféticas. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos videos. Ahora, sigamos. El Monte de los Olivos aparece repetidamente en la Biblia como un escenario de eventos trascendentales. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseñó a sus discípulos sobre los últimos días y la importancia de la vigilancia espiritual desde este monte. Fue allí donde pronunció profecías sobre guerras, tribulaciones y señales del fin de los tiempos. También es el lugar donde ascendió al cielo después de su resurrección, estableciendo una conexión directa entre este monte y la intervención divina en la historia de la humanidad. Estos relatos bíblicos le otorgan al Monte de los Olivos un papel profético central, y cualquier fenómeno inusual en él debe ser observado con atención y discernimiento. Los recientes reportes sobre grietas, desplazamientos del terreno y otros cambios geológicos en el Monte de los Olivos han generado gran interés tanto en científicos como en creyentes. Los geólogos explican que algunos movimientos pueden ser naturales, provocados por erosión, lluvias intensas o actividad tectónica. Sin embargo, la coincidencia de estos fenómenos con un contexto espiritual y profético más amplio hace que muchos los interpreten como señales de los tiempos finales. Pasajes como Zacarías 14 describen cómo el monte se dividirá en dos, formando un valle por donde la intervención divina se manifestará, lo que ha llevado a estudiosos a relacionar los eventos actuales con la posibilidad de un cumplimiento literal de la profecía. Además, las tensiones políticas y religiosas en Jerusalén y sus alrededores refuerzan la relevancia de estos fenómenos. La Biblia enfatiza que los últimos tiempos estarán marcados por conflictos, desobediencia y crisis que preceden la segunda venida de Jesús. La situación actual en Israel, combinada con los cambios físicos en el Monte de los Olivos, crea un escenario que se alinea con los patrones proféticos, invitando a la humanidad a la vigilancia y a la preparación espiritual. Los testigos que viven cerca del monte han reportado grietas que parecen ampliarse con el tiempo,
desplazamientos que alteran caminos y senderos históricos, y cambios que no se observaban anteriormente. Estas evidencias, aunque algunas puedan explicarse por causas naturales, adquieren un significado especial cuando se leen a la luz de la profecía. Cada grieta y cada movimiento del terreno puede ser interpretado como una señal para estar atentos y mantener una vida espiritual activa, conscientes de que los tiempos finales podrían estar más cerca de lo que pensamos. El contexto histórico y espiritual del Monte de los Olivos refuerza aún más la interpretación profética. Este monte ha sido testigo de eventos cruciales en la historia de Israel, desde conflictos antiguos hasta momentos clave en la vida de Jesús y de sus discípulos. Su cercanía a Jerusalén y su relevancia en la narrativa bíblica lo convierten en un punto focal para señales que indican cambios trascendentales. La profecía no solo habla de acontecimientos visibles, sino también de un despertar espiritual y de la necesidad de estar preparados para la intervención divina. Analizar los cambios actuales en el Monte de los Olivos requiere también considerar las señales globales. La Biblia advierte que los tiempos finales estarán acompañados de conflictos internacionales, crisis económicas, desastres naturales y desviaciones morales y espirituales. Observar estos fenómenos en conjunto con los eventos en el monte nos permite identificar patrones claros que podrían indicar la proximidad del regreso de Jesús. Cada evento se convierte en un recordatorio de la importancia de la vigilancia espiritual y de la preparación personal y colectiva. El discernimiento es esencial en este análisis. No todo cambio geológico o fenómeno natural tiene necesariamente un significado profético, pero cuando los hechos coinciden con la Biblia, con la historia del monte y con señales globales, la interpretación adquiere mayor relevancia. Los creyentes son llamados a mantener la mente y el corazón atentos, discerniendo lo espiritual en medio de lo natural y tomando decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La preparación espiritual, la oración y la reflexión diaria son fundamentales para interpretar correctamente las señales y actuar con fe y prudencia. Finalmente, los eventos recientes en el Monte de los Olivos nos recuerdan que la profecía bíblica no es abstracta, sino una guía para vivir con conciencia de los tiempos. Los cambios en este monte, combinados con los acontecimientos globales y la situación espiritual de la humanidad, nos invitan a fortalecer nuestra fe, a actuar con obediencia y a permanecer vigilantes. La Biblia nos enseña que estos tiempos de señalización son oportunidades para reflexionar sobre nuestra vida espiritual, para corregir el rumbo y para prepararnos para el cumplimiento de los planes divinos. En conclusión, los fenómenos observados en el Monte de los Olivos, incluyendo grietas, desplazamientos y otros cambios, deben ser analizados con discernimiento a la luz de la Biblia. Su importancia histórica, espiritual y profética los convierte en posibles señales del regreso de Jesús y de los tiempos finales. Observar estos eventos en el contexto de las profecías, los patrones históricos y las señales globales nos permite entender mejor su significado, fortalecer nuestra vigilancia espiritual y prepararnos para los cambios trascendentales que podrían estar por ocurrir en nuestra generación. La atención a estas señales nos llama a vivir con fe, esperanza y obediencia, conscientes de que estamos presenciando tiempos críticos en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué implicaciones tendría para el mundo entero si lo que está ocurriendo en el Monte de los Olivos es realmente una señal profética del regreso de Jesús?
Este monte no es solo un lugar geográfico o histórico. Su significado espiritual y su papel en la profecía bíblica lo convierten en un punto focal para entender los tiempos finales. Analizar las posibles consecuencias de los eventos recientes nos permite comprender cómo podrían afectar a la humanidad, a la fe de los creyentes y al curso de la historia global. En primer lugar, la dimensión espiritual es fundamental. La Biblia enfatiza que los tiempos finales estarán marcados por señales visibles que requieren vigilancia y discernimiento. Un fenómeno tan impactante como la división del Monte de los Olivos podría ser interpretado como un llamado directo a la humanidad a fortalecer su relación con Dios. Los creyentes que observan estas señales son instados a reforzar la oración, la meditación en la palabra y la obediencia a los principios divinos. Este tipo de eventos puede despertar fe, reforzar la comunidad espiritual y motivar a muchos a buscar un acercamiento más profundo con Dios antes de los tiempos de juicio o intervención divina. La preparación espiritual no es opcional. Es una respuesta directa a las advertencias proféticas. Otro aspecto clave es la interpretación de las profecías bíblicas y cómo los eventos actuales podrían confirmar la veracidad de los textos sagrados. Pasajes como Zacarías 14 mencionan explícitamente la división del Monte de los Olivos y su relevancia en el regreso de Jesús. Si estos fenómenos coinciden con lo descrito en la Escritura, podrían servir como un recordatorio poderoso de que la profecía no es solo teoría, sino un plan activo que se cumple en la historia. Esta conexión entre los eventos actuales y las predicciones bíblicas puede generar un impacto espiritual profundo, recordando a la humanidad que los tiempos finales no son abstractos ni lejanos, sino que están sucediendo frente a nuestros ojos. Desde un punto de vista social y político, un evento profético de esta magnitud tendría implicaciones significativas. Jerusalén y el Monte de los Olivos son epicentros de conflictos históricos y actuales. La división del monte o cualquier fenómeno dramático podría intensificar tensiones geopolíticas, provocando reacciones tanto locales como internacionales. Líderes y gobiernos tendrían que responder a cambios que podrían interpretarse como señales de intervención divina, lo que añadiría un componente de incertidumbre a la ya compleja situación en la región. Estas tensiones podrían afectar la seguridad, la política y las relaciones internacionales, recordando a la humanidad la conexión entre lo espiritual y lo terrenal en los tiempos finales. En el ámbito cultural y religioso, los fenómenos recientes podrían generar un despertar masivo de interés por la profecía bíblica y la interpretación espiritual de los eventos. Las noticias, los estudios académicos y las discusiones religiosas alrededor de estos acontecimientos podrían motivar a millones de personas a explorar la fe, la historia y los textos sagrados con mayor profundidad. Esto podría traducirse en un aumento de la práctica religiosa, la reflexión ética y la búsqueda de guía espiritual, cumpliendo así un propósito profético de despertar a la humanidad ante la cercanía del retorno de Jesús. Además, los efectos psicológicos y emocionales sobre las personas son inevitables. La percepción de estar frente a una señal profética puede generar tanto temor como esperanza. El miedo puede surgir de la conciencia de los tiempos finales y de la incertidumbre de lo que está por venir, mientras que la esperanza puede nacer de la oportunidad de fortalecerse espiritualmente y de prepararse para cumplir el propósito divino. Mantener un equilibrio emocional y espiritual
será crucial para interpretar estos eventos con discernimiento y para actuar con fe y prudencia, sin dejarse llevar por el pánico ni la incredulidad. Otro impacto importante es la influencia que estos fenómenos podrían tener en la ciencia y la investigación. Geólogos, arqueólogos y expertos en fenómenos naturales se verán impulsados a estudiar el Monte de los Olivos de manera más profunda, buscando explicaciones técnicas para los cambios observados. La interacción entre la ciencia y la profecía podría abrir debates sobre cómo la naturaleza y la intervención divina se entrelazan, generando nuevas perspectivas sobre la interpretación de señales y su significado para la humanidad. En el ámbito global, la combinación de fenómenos naturales, señales proféticas y tensiones sociales podría motivar un cambio en la conciencia colectiva. La humanidad podría empezar a reconsiderar sus prioridades, valores y conducta moral frente a la evidencia de eventos que parecen trascender lo común. Esto refuerza la importancia de estar preparados espiritualmente y de cultivar discernimiento en medio de un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos y señales proféticas que no deben ser ignoradas. Finalmente, las posibles consecuencias del evento en el Monte de los Olivos no se limitan a la región inmediata. Su impacto espiritual, social, político y cultural se extendería a nivel global, recordando a la humanidad que los tiempos finales afectan a todos, independientemente de la ubicación geográfica o la creencia individual. La interpretación profética de estos acontecimientos insta a la vigilancia, la fe activa y la preparación personal y colectiva. En conclusión, los cambios recientes en el Monte de los Olivos podrían tener consecuencias profundas en lo espiritual, social, político, cultural y psicológico. Desde fortalecer la fe hasta generar tensiones internacionales y despertar interés global por la profecía, cada evento tiene un significado que va más allá de lo visible. Interpretar correctamente estas señales requiere discernimiento, vigilancia y preparación, recordándonos que la profecía bíblica está viva y que los tiempos finales podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Estar atentos y mantener la fe activa es esencial para enfrentar los desafíos y oportunidades que este periodo profético nos presenta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo deberíamos prepararnos espiritualmente si los eventos en el Monte de los Olivos son realmente señales del regreso de Jesús? La preparación no es solo una cuestión de expectativa o curiosidad, sino una necesidad que la Biblia enfatiza para los tiempos finales. Estar espiritualmente alerta significa cultivar una relación profunda con Dios, discernir los signos de los tiempos y actuar con obediencia y fe, de manera que estemos listos para enfrentar cualquier desafío o evento profético que se presente. El primer paso en esta preparación es la vigilancia espiritual. La Biblia nos instruye a estar atentos y no dejarnos engañar. Los fenómenos naturales, los cambios sociales y los acontecimientos en lugares proféticos como el Monte de los Olivos requieren discernimiento. La vigilancia no se trata únicamente de observar eventos externos, sino de mantener la mente y el corazón enfocados en la voluntad de Dios, orando constantemente y reflexionando sobre nuestra vida y nuestras decisiones. La oración diaria fortalece nuestra conexión con Dios y nos permite reconocer las señales con claridad, evitando confusiones o interpretaciones erróneas. La obediencia a los principios divinos es igualmente fundamental. Los tiempos finales estarán marcados por desviaciones morales y apostasía, según la Biblia.
Mantener la integridad, la justicia y la compasión en nuestra vida diaria no solo nos protege de los engaños espirituales, sino que también nos convierte en ejemplo para otros. La obediencia activa refuerza nuestra fe y nos prepara para responder con discernimiento y serenidad ante los eventos proféticos que podrían ocurrir en Jerusalén y el Monte de los Olivos. Fortalecer la comunidad de creyentes es otro elemento clave. La Biblia muestra que los creyentes no enfrentarán solos los tiempos finales. Participar en una comunidad de fe, compartir enseñanzas, orar juntos y apoyarse mutuamente proporciona fortaleza espiritual y guía. Esta colaboración colectiva permite interpretar correctamente las señales, ofrecer consejo y mantener la esperanza, además de servir como ejemplo para quienes buscan orientación en medio de la incertidumbre y los cambios globales. El discernimiento sobre los eventos externos también es esencial. Observar conflictos, tensiones internacionales y cambios sociales a la luz de la profecía nos permite tomar decisiones informadas. Este discernimiento no busca generar miedo, sino claridad, ayudándonos a distinguir lo que es significativo desde la perspectiva espiritual y lo que es simplemente circunstancial. Mantener esta visión nos permite actuar con prudencia y fe, evitando la confusión que caracteriza a los tiempos finales según la Biblia. Finalmente, la preparación espiritual requiere esperanza activa. Aunque los tiempos finales implican pruebas y desafíos, la profecía asegura que Dios tiene un plan y que su justicia prevalecerá. Mantener la esperanza nos permite enfrentar los desafíos con confianza, fortalecer nuestra fe y servir como guía y ejemplo para otros. La esperanza actúa como un ancla que nos mantiene firmes en nuestra relación con Dios, incluso cuando los acontecimientos parecen inciertos o amenazantes. En conclusión, prepararse espiritualmente para los tiempos finales implica vigilancia, obediencia, participación comunitaria, discernimiento y esperanza. Estos elementos nos permiten enfrentar los eventos proféticos, como los cambios en el Monte de los Olivos, con fe, claridad y preparación, fortaleciendo nuestra relación con Dios y siendo luz para quienes nos rodean en estos tiempos críticos. ¿Te has preguntado qué podría suceder en Jerusalén y en todo el mundo si los eventos que estamos viendo en el Monte de los Olivos son realmente el inicio de los tiempos finales? Comprender los posibles escenarios y sus consecuencias nos ayuda a prepararnos, no solo espiritualmente, sino también emocional y mentalmente, para los cambios que podrían impactar la historia y la vida de la humanidad. La profecía bíblica nos brinda claves para anticipar los eventos y actuar con discernimiento ante señales que podrían alterar el curso de la vida cotidiana y espiritual. Uno de los escenarios más inmediatos es la intensificación de los conflictos en Jerusalén y sus alrededores. La Biblia indica que los tiempos finales estarán marcados por guerras y tensiones entre naciones, y el Monte de los Olivos, por su ubicación estratégica y su relevancia espiritual, podría convertirse en un epicentro de disputas. Esto no solo afectaría la estabilidad política de la región, sino que también tendría repercusiones internacionales, generando alertas globales y posibles intervenciones diplomáticas y militares. La conexión entre eventos proféticos y tensiones geopolíticas resalta la importancia de interpretar correctamente las señales y mantener la vigilancia espiritual. Otro escenario a considerar es el impacto espiritual en la humanidad. La división del Monte de los Olivos y fenómenos asociados
podrían despertar un interés masivo en la profecía bíblica y en la fe, motivando a millones a buscar orientación, oración y reflexión sobre su vida espiritual. Este despertar puede fortalecer comunidades de creyentes, promover la oración colectiva y generar un sentido de urgencia para vivir de acuerdo con los principios divinos. Al mismo tiempo, quienes descuidan la preparación espiritual podrían enfrentar confusión, miedo y desorientación frente a los acontecimientos, cumpliendo así las advertencias bíblicas sobre la apostasía y la incredulidad en los tiempos finales. En el ámbito social y cultural, los cambios en el Monte de los Olivos podrían convertirse en catalizadores de transformación global. La atención mediática, los debates públicos y el estudio de la profecía podrían influir en la forma en que la humanidad percibe la espiritualidad, la historia y el papel de Dios en los eventos actuales. Las instituciones religiosas y educativas podrían intensificar la enseñanza sobre los tiempos finales, mientras que individuos de diversas creencias podrían reconsiderar sus prioridades y valores ante la evidencia de fenómenos que parecen proféticos. Las consecuencias emocionales y psicológicas también son relevantes. La percepción de estar frente a señales del regreso de Jesús puede generar temor, incertidumbre y ansiedad, pero también esperanza, fe y determinación. Mantener la calma, la oración y la reflexión permite interpretar los eventos con discernimiento y enfrentar los desafíos con confianza, evitando caer en el pánico o la desesperación. La preparación emocional es un componente esencial para quienes desean responder correctamente a los tiempos finales. Finalmente, los escenarios posibles incluyen una preparación global más consciente de la espiritualidad y la moralidad. La Biblia indica que los últimos tiempos servirán para que la humanidad reconozca la importancia de la obediencia, la fe y la vigilancia. Observar y analizar los eventos en el Monte de los Olivos, junto con las señales mundiales, puede motivar cambios positivos en la vida personal y colectiva, fortaleciendo la relación con Dios y promoviendo un sentido de responsabilidad espiritual y ética. En conclusión, los posibles escenarios que podrían derivarse de los cambios en el Monte de los Olivos incluyen conflictos internacionales, despertar espiritual, transformación cultural, impacto emocional y un aumento en la conciencia moral y ética. Cada uno de estos escenarios nos invita a mantener la vigilancia, a fortalecer nuestra fe y a actuar con discernimiento y esperanza, reconociendo que los tiempos finales podrían estar más cerca de lo que imaginamos y que nuestra preparación personal y colectiva es esencial para enfrentar lo que se avecina. En conclusión, los cambios recientes en el Monte de los Olivos podrían ser señales proféticas que nos llaman a la vigilancia, la oración y la preparación espiritual. Observar estos eventos nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a entender mejor los tiempos finales descritos en la Biblia. Si este video te ha ayudado a comprender la importancia de estos fenómenos y su conexión con la profecía, suscríbete para no perderte próximos análisis, dale like para apoyar este contenido y comenta qué señal o enseñanza te impactó más. Tu participación fortalece nuestra comunidad de fe y conocimiento.